Hola, bienvenidas y bienvenidas. En este caso vamos a estar hablando del perdón en el proceso de duelo. El perdón puede ser obviamente un proceso muy complejo, es uno por uno, es decir, es individual. Y cuando se produce la pérdida de una persona que nosotros queremos, que no queremos o que la relación es ambigua, van a surgir muchísimas emociones, que como se produce en el duelo una pérdida, una ruptura del equilibrio psicológico, obviamente van a ser muy intensas. El perdón puede ser una parte importante del proceso de duelo, pero no necesariamente es algo que haya que atravesar, no es obligatorio. Implica liberar las emociones negativas, por decirlo de alguna manera, hacia la persona fallecida o hacia una misma, por cosas que ocurrieron, por ejemplo, antes de la muerte. Perdonar obviamente no significa que ni nos olvidamos de las conductas de la otra persona, ni justificamos lo que sucedió. Significa soltar la carga emocional y poder separar el hecho de las emociones en sí para poder empezar y avanzar en el proceso de sanación. Siempre es importante subrayar que el proceso del perdón no es obligatorio ni es un requisito para el duelo ni para sanar heridas emocionales. Vamos parte por parte. Entonces, cuando hablamos de perdón significa que no nos quedamos ancladas a las emociones de cuando ocurrió el hecho. Es decir, puedo desacoplar al hecho de las emociones en sí. Esto me permite que pueda aprender a vivir con lo que ocurrió, pero sin sentir las emociones de ese momento, lo cual me va a volver dueña o dueño de mi propia vida y no me va a quitar las energías en el sentido de que no voy a llevar mi atención a ese hecho constantemente. El perdón es en beneficio de cada una, de cada uno, y es para vivir en el momento presente y nos puede ayudar obviamente al crecimiento postraumático. A veces las cosas pareciera que se ponen de moda y empiezan a aparecer notas sobre el perdón, como cuando aparecieron cosas sobre la resiliencia, o se utilizan palabras como tóxicas o tóxico para todo. Y en algunos contextos esto de perdonar aparece un montón en libros sobre duelo y en cualquier circunstancia donde se está intentando trabajar, por ejemplo, situaciones traumáticas. ¿Debo perdonar? ¿Es obligatorio? Evidentemente, no. No hay un solo camino para sanar heridas y el perdón puede ser uno de esos caminos, pero no necesariamente puede que sea para vos. Muchas veces hay circunstancias sociales, por ejemplo, una familia que genera muchísima presión, o circunstancias religiosas donde el perdón forma parte de una parte importante de esa religión, donde se empieza a sentir una presión externa para poder perdonar. Pero cuando esto ocurre de esta manera, se vuelve un deber y deja de ser genuino y deja de ser sanador, sino simplemente se convierte como en un acto automático. Entonces, ¿debo perdonar como un deber? Evidentemente no. Hay cambios que se van a producir a nivel mental. Recordemos cuando hablamos de nivel mental siempre hablamos de nuestro cerebro. Se reducen las emociones que se produjeron, la intensidad ¿sí? de las emociones que se produjeron con el hecho. Y esto no refiere que el acto no fue justo, sino que las emociones que generan son distintas, así como también hay cambios de pensamiento. Les dejé ahí un detalle que puede interesarles o no, pero bueno, no está mal tenerlo en cuenta siempre que a nivel cerebral algunas personas tienen como, son más proclives a perdonar. Y ahí les puse, por ejemplo, que el surco temporal superior, a más materia gris en el surco del cerebro, más probabilidades de perdonar hay. Obviamente esto va a cambiar en base a esto de persona a persona, de cerebro a cerebro. Y los que tienen una corteza prefrontal dorsolateral izquierda más grande también son más proclives a generar perdón. A veces no se puede. Cuando el daño producido fue muy grande, por ejemplo, muere un padre con el que se tenía una relación ambivalente, que ejerció la violencia en la infancia de una niña y la abusó sexualmente, lo cual implica obviamente abuso psicológico también, abuso emocional de todos los niveles. Y esta persona muere y aparece esto de, bueno, hay que perdonar. Quizás un hecho de este tamaño no se puede perdonar, o no hace falta perdonarlo porque se intenta, por ejemplo, si esta persona tiene un estrés postraumático, tratar ese estrés postraumático, pero no necesariamente el perdón. Se puede trabajar las heridas psicológicas, aunque no se trabaje el perdón específicamente.
Vamos a ver una herramienta de escritura terapéutica que se puede utilizar para el perdón, que son las cartas de perdón. Primero debemos identificar la emoción que surgió en el momento donde ocurrió el hecho. ¿Qué emociones fueron? ¿Cuáles son esas emociones que surgieron? Enojo, miedo, desesperación, lo que surge. Y le ponemos el nombre, las etiquetamos a estas emociones. Luego las expresamos. En la carta escribimos las emociones, pero también el hecho ocurrido, con la mayor cantidad de detalles posibles. Si vamos a llevar adelante el perdón, ponemos por qué lo vamos a hacer, cuáles son las causas. Y nos deshacemos de la carta de una manera simbólica. Hay gente que la tira, hay gente que la quema, que la corta en pedacitos y la dispersa. Cada persona puede elegir. Y lo más importante es aprender a perdonarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos. A veces hay dificultades para perdonarse porque el error generó graves consecuencias, desde situaciones complejas hasta la muerte, por ejemplo, en una situación donde no se intentó hacer un daño, pero se produjo. No, no quise revisar la estufa de casa, dije que lo hacía después porque la familia me lo venía pidiendo y yo no tuve ganas, y eso terminó en una explosión o en un escape de gas donde termina muriendo gente. Después, la idea de que no se debe cometer errores. Hay gente que tiene esta creencia, ha sido criada de esta manera. Entonces, admitir que se cometió un error puede ser muy difícil. Y a veces también porque hay un contexto que no nos deja de culpar. Las claves para perdonarse es aceptar que todas las personas nos equivocamos, todas cometemos errores. Si se puede llegar a reparar el daño, hacerlo. Y contextualicemos también el error. Esto es lo que pude hacer en este momento. Entonces rastreemos qué creencias nos impiden perdonarnos. Espero que les haya servido el tema.